Segundo bloque de La Balanza, estamos con la diputada provincial Débora Juárez. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a usted y gracias por permitirme estar aquí. Acaban de presentar, bueno, usted es de una familia tradicionalmente peronista y en las últimas elecciones participaron del armado del Frente Cambia Jujuy. Acaban de presentar un partido, ¿no? Cuénteme un poquito esa situación. En realidad, en las últimas elecciones, próxima pasada, ya con el partido, este nuevo partido, Partido para la Justicia Social, nombre que nos identifica por tener, por lo menos, preponderancia de mucho peronismo dentro de nuestras estructuras partidarias, y porque sobre todo estamos convencidos que desde ahí, desde la justicia social, es que podemos construir en cualquier ámbito de nuestra provincia de Jujuy, en cualquier ámbito social, lo que queremos hacer, que es construir para mejor, un Jujuy mejor. Nosotros en las últimas elecciones, esta próxima pasada, con este partido, que era muy nuevito, con los papeles ahí terminando sobre la hora, el último día recién que nos... salido del horno. Sí, recién, participamos en algunos distritos, nos fue bastante bien, gracias a Dios, con la participación de mucha gente, de muchos jujeños que creen en una renovación desde el partido que sea. Esto quiero decir, no solo está integrado por peronistas, sino por mucha gente independiente, pero sobre todo jujeños convencidos de que podemos aportar para un cambio en Jujuy, para un cambio de verdad, con gente proba, que no haya tenido ningún inconveniente con la justicia principalmente y que sí haya tenido y tenga muchas ganas de construir un Jujuy mejor en cada lugar de la provincia, haciendo lo que cada uno sabe hacer, que es militar y ver por lo que menos tiene, ¿no? Complicado lo de hacer un espacio político con gente que no tenga ningún problema con la justicia. No, es muy complicado. Yo creo que gracias a Dios son los más los o tienen jujeños. Con la justicia, o tienen con el Tribunal de Cuentas, o tienen... Pero algún muerto en el placar, casi todo el mundo tiene en Jujuy, en la política jujeña. Nosotros construimos, por eso decía, a partir de jujeños, de mujeres y hombres, probas, que de verdad quieren a su lugar. Llámese Jujuy, Palpalá, Fraile Pintado, el Edema, quieren a Jujuy. Y la verdad que gracias a Dios son más la gente, los jujeños que están en estas condiciones de ser probo y no tener nada con la justicia, que los que están en estas condiciones. Claro. Y esto es porque a partir de que en los últimos años se ha cerrado tanto el núcleo de gobierno, se ha cortado tanto el diálogo con la sociedad, que ha hecho que ese grupo minúsculo nos esté gobernando. Los resultados están a la vista de lo que ha pasado en estos últimos años, pero ese círculo se achicó, así que son menos los que tienen estos problemas que los otros, la gran mayoría que de verdad quieren un Jujuy mejor. Así que con aquellos que de verdad quieren un Jujuy mejor es que comenzamos a trabajar, y la verdad que nos está yendo muy bien haciendo un trabajo social desde las pequeñas copas de leche y otras actividades sociales que nos hacen llegar a la comunidad, conocer lo que está pasando. ¿Cuántos votos sacó el partido en los distintos distritos? Solo como dentro de los distritos que hemos estado en los 10.000 votos aproximadamente, y tenemos las otras líneas que son netamente nuestras, que han podido, por una cuestión de tiempo, que decía yo, que no llegábamos con los papeles definitivos y teníamos mucho miedo de no poder participar en algunos lugares que estaba de verdad armado para las elecciones, algunos que quedaron fuera de esta estructura, pero participaron en las elecciones, nos hubieran aportado entre 4.000 y pico de votos más, y esto nos da mucha fuerza, es decir, porque hay una fuerza que nace de repente y en poco tiempo, con ese caudal de votos importante, y de verdad que tenemos una expectativa de crecimiento bastante fuerte en la provincia de Jujuy, habida cuenta que otras fuerzas que con estructura, con muchos medios, etcétera, etcétera, los votos han sido bastante dispares y bastante bajos en lo que ellos creían que podían tener, ¿no? Y esto hace ver también y notar en la gente que la gente hoy, más allá de una estructura misma de un partido tradicional, está buscando gente que quiera hacer por Jujuy, y creo que con eso nosotros estamos trabajando fuertemente, por eso, como lo decía al principio, con mujeres y hombres probos que quieren realmente un Jujuy mejor, ¿no? ¿Cómo le fue en Fraile? Bien, en Fraile fue una elección dura, porque
A ver, yo cuando me preguntaron en Fraile si perdimos con quién es intendente, le digo que perdimos con la estructura del gobierno. Fue la primera vez en los años que yo estoy en Fraile que ministros del Poder Ejecutivo Provincial estuvieron como un puntero más trabajando. Pongo un ejemplo, la ministra de Educación, que acá no se la puede encontrar nunca para una gestión, ni muy pocas veces puede dar una solución a alguna gestión, estaba sentada en una mesa en la puerta de la sede sobre la avenida principal, atendiendo al público y dándole, no sé si eran cosas ciertas o no, pero era la ministra y le estaba dando soluciones a muchas cosas y prometiéndole muchas cosas. Era difícil. También podemos hablar del ministro de Infraestructura sentado repartiendo bolsa de cemento, chapa, bloque. Fue difícil, pero bueno, esto nos ha dado más fuerza, porque si se pierde, se perdió con todo el aparato del gobierno provincial, y bien claramente nunca ocurrió, reitero. Siempre hubo un oficialismo, pero nunca que todo el gabinete provincial o la mayoría y lo más fuerte. Con Carrasco no, antes. no, nunca pasó con nadie. Yo tengo varias elecciones, pero que el gabinete provincial en pleno esté situado ahí en Fraile Pintado. Pero bueno, son nuevas experiencias que nos da el estar en esto, y nos fortalece más de verdad de saber que a pesar de todo esto, y en algunos casos hasta un pseudo apriete que hubo en algunos sectores, porque había gente que estaba, por ejemplo, con algunos problemas en educación, y quien era candidata en esa línea le decía que si no estaban apoyándolos a ellos, ni piensen que le iba a salir el trámite, ni piensen que le iba a salir tal cosa. Estas cosas tienen gran repercusión y fuerza, sobre todo en el interior, que creen mucho en lo que tiene que ver con estructuras del gobierno. Así que, pero fue muy buena la elección, tenemos concejales, hemos sacado concejal ahí en Fraile Pintado, y seguimos con una estructura que sobre todo es independiente en pensamiento. Creemos y participamos del Frente Cambia Jujuy, porque estamos convencidos que a partir de ahí y con la impronta nuestra podemos colaborar para que Jujuy sea un Jujuy mejor, Fraile Pintado un Fraile Pintado mejor, ¿no? ¿Y cómo ve el tema, usted que tiene ya una larga experiencia dentro del justicialismo, de lo que está pasando tanto en el Frente Renovador como en el justicialismo, digamos, en el felnerismo? Yo creo que hay cosas que en la vida nosotros como ser humano nos reciclamos, es decir, tenemos un tiempo en el que vivimos y un tiempo en que nos llegó el momento de despedirnos de este mundo. Yo creo que en la vida y en todas las cosas es igual. Hay un tiempo que necesita un reciclaje, un cambio de aires, y creo que esto está ocurriendo en varios sectores políticos que solían ser fuertes sectores políticos. La gente está pidiendo esto a gritos. De hecho, que la incursión de la izquierda en estas últimas elecciones no es un por si acaso. Yo creo que tampoco podemos decir que es una estructura netamente del partido de la izquierda, no por ser, seguro. No por pensar menos en ello, y claro que creemos en su convicción y en su trabajo político, pero yo creo que es una muestra clara de gente que tal vez en la última elección, próxima pasada, en la del 2015, votó en contra de lo que venía haciendo, porque este voto había que verlo también. Mucha gente no votó ni siquiera a favor de los que fueron elegidos finalmente en el 2015, sino que votó en contra de los que estaban, de lo que venía pasando. Y yo creo que por ahí alguna gente no ha encontrado el encauce en esto, o no se siente identificado, no ha sentido que hubo el cambio que se proponía. Eso se entiende, sí. Eso se entiende, que la gente está muy descreída. Sí, de todos, de lo que estaban, de lo que están, de todos. Todo. Pero digo, puntualmente a usted le pregunto, sí. ¿Qué opina de la figura del vicegobernador y esta intención de recuperarlo al peronismo desde ese lugar? Y después, porque es un problema, ¿no? Formar parte de una coalición de gobierno y querer ser la autoridad de un partido que a su vez muchos peronistas querrán ser opositores, supongo, ¿no? Opositores no digo por oponerse, sino de decir, bueno, está bien, allá está Gerardo Morales, nosotros que vamos a estar en la vereda enfrente. Se da esa situación con Akim, y también se da la situación de esta reiteración de caras, ¿no? Y de personajes dentro del oficialismo. ¿Cómo lo ve Akim? Le hablaba recién que todas las cosas en la vida tienen un tiempo óptimo, sí, y un tiempo el que necesita que exista un recambio. ¿Qué es lo que pienso puntualmente de lo que ha pasado con Akim? Yo creo que era un espacio que podría haber tenido crecimiento, que a mi criterio muchas cosas no se cambiaron, no se recicló mucho de esto, porque continuamente es como cuando uno tiene un auto
y necesita cambio de aceite. Le va poniendo aceite nuevo, va cambiando, porque si está finalmente se va a fundir y no va a funcionar más. Cualquier pieza que tiene en funcionamiento, en este caso el auto y en este caso lo que era la estructura de un partido, que parecía que iba a venir con fuerza de hacer, necesitaba ir incrementando gente nueva, con ideas nuevas, caras nuevas, Sí. y los que estaban ir despojándose de cualquier apetencia personal para dar espacio a nuevas ideas. No se hizo así y pasó lo que pasó. Creo que un gran fracaso del Frente Renovador acá en Jujuy, porque tenía una estructura fuerte. Creo que los resultados una y otra vez, tanto en las PASO como en las elecciones generales después, fueron contundentes con respecto a este espacio. ¿La figura de Llanos los afectó? La figura de la gente que tiene problemas, como decía, con la justicia, la figura de aquella gente que no entendió que a partir de 2015 la gente fue clara de decir basta de lo que estaban, la figura de mucha gente que se quiso camuflar detrás de nuevas ideas, pero seguían siendo los mismos, y pensó que la gente esto no lo había advertido. La gente lo advirtió, y lo advierte día a día. Entonces yo creo que esto finalmente salió a la luz y quedó lo que quedó. Así que hoy nos constituimos nosotros como una nueva fuerza dentro del Frente Cambia Jujuy. ¿Y el oficialismo, cómo ve lo del oficialismo del PJ, el felnerismo, digamos? Yo si creo se que le puede está llamar sufriendo, felnerismo, no sé yo creo hoy. que ya no hay un felnerismo, debería constituirse en algún momento como lo que fue siempre el PJ. Creo que va a llevar un gran tiempo porque todavía tiene que haber un recambio. El justicialismo, si hay algo que tiene, son segunda, tercera y cuarta fila, porque es un gran movimiento donde están integrados todos los sectores, y esto es lo que lo hacía tan fuerte, ¿no? Pero esa fortaleza lo daba solamente, y eso yo siempre he sido defensora, y de hecho que me fui del PJ en su momento, o me fueron, no sé cómo es la palabra, pero pidiendo internas, porque la herramienta básica y la más importante que tenía el Partido Justicialista, que tiene aún, son las elecciones internas, donde le da la oportunidad del compañero más humilde, de la base más humilde, tener participación, sentir que puede elegir y ser elegido, como aquel compañero que tiene todos los conocimientos universitarios, que anda en un BMW. A todo. Y la fortaleza del PJ ha sido siempre esta mezcla que había de todas las clases sociales, de todos los sectores sociales, en este caso de la provincia, era lo que era la fortaleza que tenía. Lo que se perdió en los últimos años, a partir de que comenzaron a elegir con el dedo quienes estaban siendo las autoridades del partido, quién iban a ocupar los cargos electivos. Muchos años de dedo, ¿no? Muchos años. Desgraciadamente todavía continúan algunas viejas usanzas que han hecho de que hoy no tenga la fuerza el partido que tendría que tener. Así que bueno, mientras tanto estamos nuevas alternativas en el camino que le vamos proponiendo a los jujeños para poder emprender este camino, que no puede esperar a que algunos decidan tomar otra posición y tener otro tipo de actitudes, sino que tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir los jujeños ayudando en el crecimiento de este Jujuy. Diputada, un tema muy candente, muy delicado, este tema del cierre de algunas carreras docentes y profesorado y demás. Lo conoce, lo pensó, ya tiene una posición tomada. ¿Cómo va a repercutir? Me imagino que en la caja natural de resonancia en muchas cuestiones, el Parlamento. ¿Cómo cree que va a seguir esto? Yo creo que una de las cosas que como argentinos ostentábamos, era la formación que tenían nuestros alumnos, ¿sí? Y nos jactábamos en todo el mundo de tener una cultura general que no la tenían los otros países, porque en muchos casos la educación en otros países es muy particular. Así es. Y nos jactamos. Desgraciadamente en este último tiempo y en estas últimas décadas, que algunos decían décadas ganadas, yo creo que perdidas, en muchos casos, y en este caso de la educación principalmente, se ha perdido el valor de esto, desgraciadamente, y hoy vemos cómo repercute a nivel terciario universitario. Yo, en mi caso personal, de ninguna manera voy a apoyar nunca el cierre de ningún tipo de carrera. Al contrario, y siendo del interior, sé lo mucho que nos hacen falta más carreras en los lugares del interior, por ejemplo. Porque, por ponerle un ejemplo, nosotros en el interior de la provincia tenemos un alto índice de nacimiento precoces en niñas de muy baja edad. Estas niñas, adolescentes que tienen familia, la única herramienta que pueden llegar a tener para pensar que pueden tener un futuro mejor es la capacitación, el estudio, ¿sí?
para poder avisorar un futuro mejor para ellas, tener un mejor puesto de trabajo a partir del título que obtengan. Por tener un niño a cargo se les hace más pesado, sobre todo en la cuestión económica, el traslado y demás. Y las pocas carreras que tenemos en los lugares del interior, y usted lo sabe porque conoce efectivamente la zona del Ramal, por ejemplo, hacen que no se les permita tener acceso al estudio por ejemplo, a estos casos particulares. Por ello es que esto se repite en muchos lugares de la provincia y de verdad que tendríamos que buscar otra solución a estas cuestiones, adecuarlo a los tiempos, hacer lo que tengamos que hacer. Es cierto también que mucha gente sale de los profesorados y pasan 10 años y no tienen trabajo, ¿no? Sí, pero es cierto también que a partir de estos últimos años hubo mucha gente que estaba ejerciendo cargos docentes y que no era docente. Así que hay muchas cosas que hay que regularizar. La gran pregunta si faltan o sobran docentes. Yo creo que no están bien ubicados en todo caso. Bien. Y que habrá que ir adecuando las cuestiones, sobre todo que tengan que ver con la educación, a los tiempos que estamos, pero no sin dejarle la probabilidad de estudio o cerrar carreras en estos casos, que creo que no es más que coartar un beneficio que todos los argentinos y los jujeños en especial tenemos que tener como derecho adquirido, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí le pregunto ya su agenda legislativa. Me decía que está trabajando en un par de temas. Cuénteme un poquito. Bueno, hoy justamente se ha tomado estado parlamentario un proyecto de ley de adhesión a la ley 27348 que escribió yo mismo. Trata la adhesión, valga la redundancia, por una ley provincial a esta ley nacional que trata sobre el tema específico de las RT. Una gran deuda que se ha tenido durante años acá en la provincia de Jujuy, sobre todo con los empleados públicos. Para darle un número. Recién me entero que los empleados públicos no tenían ART. No tienen. No pongamos tienen, en presente no porque tienen. Todavía no la tienen, ni la tuvieron nunca. Es decir, acá en Jujuy el Estado provincial tiene un aproximado de 98.000 empleados públicos, de los cuales 85.200 y algo no tienen ART. Solamente algunos poderes, como el Poder Judicial, Legislativo y alguna entidad descentralizada tiene. Son los empleados privilegiados. Sí, pero la obligación, ustedes saben que la RT es una obligación netamente de la patronal, llámese en el sector privado y en este caso en el sector público. Era algo reclamado durante años por los gremios en la provincia de Jujuy que nunca había tenido una solución. No solo fue acá, le quiero decir que no es solamente Jujuy que estaba en estas condiciones, sino muchas provincias de la República Argentina. De hecho que hasta hace poco, hasta la semana pasada, había 9 provincias que todavía no habían adherido a esta ley nacional. Y bueno, ahora con la entrada de Jujuy, 2 provincias más que presentaron el proyecto en estos días, estamos en las 6 provincias que no han adherido todavía a la ley nacional. Pero en el caso específico de Jujuy, una deuda, reitero, una gran deuda pendiente durante muchos años, solicitado, luchado, peleado por los gremios de la provincia de Jujuy, que no tenía asidero ni cabida. Hoy también, con sorpresa, viene el orden del día que también el bloque de la Unión Cívica Radical, a partir de la presentación que hicimos nosotros de la ley, también presentaron un proyecto de adhesión que no es tan completo como la nuestra, porque nosotros adherimos a la ley capítulo 1 y 2 de la ley esta nacional, ellos adhieren solo al primero, pero que creo que ya es algo importantísimo, porque adherir a esta ley, reconocer que no hay y poner manos a la obra a trabajar para que todos los empleados públicos jujeños tengan ART, ya es un paso importante. Y creo que era un compromiso desde el gobierno del Frente Cambio Jujuy para con los empleados jujeños, ¿no? Bien, ¿algún otro tema que quiera mencionar? Bueno, hoy se trataron leyes especiales, algunas que no aprobé yo, por ejemplo, la ley del arrepentido, y puse muy claro el acento de por qué no la aprobaba. Yo creo que, por lo menos entiendo así, que la ciudadanía de Jujuy nos ha votado en el 2015 y ha reiterado inclusive en estos casos el voto en esta última elección, sobre todo con una premisa fuerte, que es decir que la impunidad se acabó en Jujuy y decir que debemos y tenemos que ser todos los ciudadanos iguales ante la ley. Esta ley creo que no conduce a eso que la gente nos ha pedido, y creo que en todos los casos premia a quienes son traidores y sobre todo premia a quienes son delincuentes, porque quien delinque, sea quien sea y ocupe el cargo que sea, es un delincuente. Si roba, porque roba, y si adultera documentación o lo que fuera, en el delito que sea. Y yo no comparto en esto, creo que tenemos que empezar a predicar con el ejemplo y que en todo caso
habrá otras medidas para tomar, pero no justamente esto en el de dejarlo limpio de todo cargo, porque mire lo que trata esta ley en profundidad. Dice que quien tiene que reunir una serie de requisitos y hacer las pruebas que realmente sirvan para la investigación, etcétera, etcétera. Claro. Pero se abre el abanico en cuanto a las cuestiones de a los crímenes que pueden adherirse a esta ley del arrepentido. Pero hay dos puntos que a mí me hicieron mucho ruido. Uno de ellos es de que, por supuesto, que se merman las penas. Obvio. Y el otro es que el Poder Judicial le pide al Ejecutivo que conmute las penas de lo que queda. O sea, usted es un arrepentido. Sí, yo hablo y denuncio a B y C, sí, a tres personas que... Denuncia, se comprueba que es verdad, entonces si su pena era de 10 años, porque, a ver, para que el arrepentido, esto también hay que tener claro, para que el arrepentido dé datos concisos es porque fue parte indispensable en ese, Obviamente. Acto delictivo, porque si no, no tendría cómo saber lo que está ocurriendo. Pero el arrepentido, si le tocaban 10 años de pena, por poner un ejemplo, se le baja a 4 años de pena. Y además, esta ley facultaría al Poder Judicial, que además no corresponde, para que le solicite al Ejecutivo que le conmute la pena, es decir, le quedaron 5, se le conmuten las penas y que se va tranquilo a su casa. Esto es más o menos lo que dice esta ley del arrepentido, que hoy fue aprobada, quiero decir, en la legislatura. No sé si hay pero yo creo que va a haber muchas presentaciones, porque es inconstitucional mismo, porque no deja en igualdad de condiciones a todos los que han cometido este delito, por ejemplo, porque, a ver, ¿quién dice primero voy a delatar? El que se durmió y el que no dijo. Son 3 los que cometieron el delito, este fue más rápido para decir yo voy a ser el arrepentido, y los otros 2 quedaron mal. Y esto no nos pone en igualdad de condiciones ante la ley, totalmente, como lo dice la Constitución Nacional. Así como usted me lo está planteando, así, si la ley, así mismo, entonces me parece totalmente siguiendo este punto de vista, no la aprobé. ¿Quién la había presentado? La presentaron, era un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial. Yo creo que hay muchas cosas que reparar, seguramente se van a modificar con el tiempo, hay que modificarlo indudablemente. Y la otra ley que se trató, que fue también medio el debate porque se prestaba algunas cosas, es la ley de ética, la modificación de la ley de ética pública, que habla sobre todo de la obligatoriedad de la presentación jurada de quienes están al frente de los gremios. Tampoco la aprobé, pero yo le quiero decir por qué no la aprobé. Yo soy súper amiga de que todos tenemos la obligación, más que nada moral, de hacer nuestra presentación y transparentar nuestra situación cuando nos toca estar en un cargo público, en este caso, y en el caso de nosotros, y en el cargo que correspondiera administrar cuestiones monetarias de terceros. Así es. Ese es mi primer punto de vista, para dejar claro. Yo estoy muy de acuerdo en esto. Lo que no estoy de acuerdo es de que se tergiverse o se la trate de adecuar a una ley cuando no corresponde. ¿Y dónde no corresponde? Usted es un afiliado de un gremio, yo le hablo sin criollo para que lo entiendan todos. Usted es afiliado de un gremio, cualquier gremio de la provincia, ¿sí? Para que entre dentro de esta ley de ética pública, tiene que tener de alguna manera alguna cosa pública en el medio. Y el gremio no es público, no para esta ley. ¿Por qué? Porque a partir de que usted afiliado le paga al dueño, su sueldo es de usted. El Estado le paga a usted y a partir de ahí es privado. Bien. Porque usted hace lo que quiere, se afilia a quien quiere y le paga a quien quiere. Bien. A partir de ahí lo que usted aporta no son fondos públicos, sino son fondos privados. Y si bien yo estoy de acuerdo que los gremios tienen que hacer su declaración jurada, no lo podemos encuadrar, los gremialistas, no lo podemos encuadrar dentro de esta ley. Habrá que crear otra legislación, pero no es justo esta ley. Lo que no sé si me doy a entender. Entiendo. No la podemos poner a gusto y placer porque necesitamos que haga eso. Tendremos que buscar la adecuación de otra ley y generar otra legislación para que se pueda hacer esto. Al punto que yo voy, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos manejemos dentro de lo que corresponde, dentro de la ley, le vamos a dar la seguridad, y yo lo dije en la sesión, a doña Rosa, a don José, de que todos somos iguales ante la ley, y que ante cualquier circunstancia no vamos a crear nosotros, imponiendo poder, autoridad, lo que sea, una legislación
para matar a alguna clase en especial. Bien. Porque esto tal vez hoy nos quede bien y mañana mal, y esto no tiene que ocurrir, tiene que ser para todos igual, y todos tenemos, cualquier ciudadano tenemos que saber que tenemos que caminar dentro del ámbito y dentro del camino de lo que es la justicia para todos igual. Esto es lo que me ha llevado a mí a tener diferencia, y creo que de esta parte es donde nosotros podemos aportar a nuestro sector político, al Frente Cambio Jujuy, diciendo, mostrando nuestras diferencias, porque tal vez somos un sector, no sé si menor, mayor, lo que sea de la sociedad. Los matices enriquecen, no hay que por qué pensar de que no que, estar de acuerdo significa ser, ser enemigo. Sí, yo lo tengo muy claro que desde ahí es donde podemos aportar. Y bueno, es lo que hoy hicimos, nuestro aporte en la sesión, estamos trabajando, recién estaba reuniendo. A mí lo que usted me acaba de decir, de que una persona que ha cometido un delito grave, por el solo el hecho de delatar, pueda ser conmutado en total de su pena, es gravísimo. Me parece grave. Gravísimo. A ver, gravísimo. Y además yo entendí hasta algunos puntos que esta ley casi hasta tenía nombre y apellido. Pensemos... Casi hasta tenía nombre y apellido. Entiendo. Y cuando hablamos, inclusive uno de los diputados dio nombre de algunos ex integrantes del Fuyo, de la Tupac, que por haber hablado, por haber dicho, están inclusive ocupando cargos. Yo tengo dos que están sentados ahí a la par, que son legisladores, y que la verdad que estaban acusados de cosas tan graves como la propia Milagro Sala. Exactamente, y yo hay muchas veces que cuando yo hablo de la ley para todo, y esto nos deja a todos, no sé si tranquilo es la palabra, pero por lo menos convencido que se está haciendo justicia, también hablo de este tema, ¿no? Y entonces, cuando algunos me dicen que tuvieron el coraje de delatar, yo digo que siempre tuvieron la opción de haber salido de la agrupación esa cuando estaban a tiempo de salir. Claro que iban a estar sin los dones que tenían por estar ahí. Así que siempre era una decisión para que a mí nadie me puede obligar a cometer un delito. Lo cometo si quiero, no hay nada. Esa es mi concepción personal. Así que, bueno, siguiendo esta tesis es que hoy he votado como he votado. Diputada, le agradezco mucho. Y la voy a volver a invitar para que hablemos de otros temas. Muchas gracias por haberme invitado. Un gusto estar acá con alguien de cerca de mi tierra, del interior de Jujuy, y bueno, espero que podamos tener otro encuentro y que me permitan comunicarme por este medio con los jujeños.